par de zapatos, yo descubrí que así se acaba la vida, hermano. ¿Dónde eres tú, mami? ¿De dónde eres tú? Mexicana. ¿Quieres mucho México? Sí. Nice, te quiero. Yo quiero te mucho. A ver, hijo, ¿cómo está quedando eso? Bien. Oye, no, y en verdad sí te quedó muy bien, hijo. A ver, pásamelo para tomarme un video. Tremendo videazo con mi bandera. ¿Cómo se mira aquí, Kilo? Perfecto. ¿Así? Sí. Y bueno, loco, ser mexicano es todo un orgullo, hermanos. No, hombre, y ser de Guanajuato, ¿qué les cuento, locos? Ser de Guanajuato es así como tocar la cima, hermanos. Eso es lo máximo. Pero miren, México, a mí me trae mucho sentimiento. Mucho sentimiento. Hoy mismo cuando estaba desempolvando mi tejanita que ya tenía rato que no utilizaba, se me puso un nudo en la garganta al recordarme de mi tierra. Y es difícil, locos. Es difícil vivir en otra parte. No es nada fácil, hermanos. Dirán, ¿y por qué no te regresas a vivir a México? Miren, porque soy mexicano. O sea, hay Mexican. Porque soy mexicano, pasan estas cosas. Una vez a una artista mexicana la cuestionaron de su nacionalidad. Le dijeron, oye, ¿de dónde eres tú? Dijo, se sonrió y dijo, miren, un mexicano nace, crece y se reproduce donde se le da su chingada gana. Bueno, tal vez no lo digo así completamente, ¿verdad? Pero yo le estoy poniendo más su cuento, ¿no? Ella dijo que un mexicano nacía donde se le da su chingada gana. Y por eso les digo, ser mexicano es todo un orgullo. Nacemos, crecemos y nos reproducimos donde nos da su pinche gana. Así, a lo sincero, locos. Pero México tiene un chingo de cosas bien bonitas. Un chingo de cosas bien bonitas. Como por ejemplo, ¿quién iba a pensar que ese molecito, o sea, ese pozole, ese menudo que hacía mi querida abuela Loreto Gómez Vera, que decía, está forzado, pues hoy en día se considera patrimonio de la humanidad, viejos? Es una cosa chingona, la neta. No cualquier país puede decir que su comida es patrimonio de la humanidad. Y yo no lo digo, güey. Yo no lo digo. Eso lo dice la UNESCO. Para que pues, no van a decir, loco, te la estás jalando. No, hombre. Y además, si me la jalo, es mi México. Y me la puedo jalar con mi México y decir que es una chingonería porque amo mi México. Pero bueno, en México tenemos un chingo de cosas bonitas. Muchas personas me preguntan a mí. Me dicen, oye, loco, ¿y cómo lo has hecho para lograr salir de la nada y triunfar en un mercado? Y contesto, ay, mexicano. O soy mexicano, güey. Soy mexicano, gallo. Pues, ¿qué quieres que haga? Y los mexicanos, o sea, le sacamos hasta pinche sangre a las piedras. Ese dicho que no nunca le saca sangre a una piedra. Ah, como güey, de que no está de la mía, pero le saco. Locos, pues, miren, esa frase no es mía. Para que no van a decir, ah, esa frase no es tuya. No, claro, no es mía. Esa frase yo la escuché un día que le estaban haciendo una entrevista a un cineasta mexicano que se llama Guillermo el Toro. Le preguntaron que cómo hacía sus películas conectando la vida y la muerte y toda la historia esa. Y el tipo, en vez de dar una explicación de decir, no, pues miren, yo me identifico con este y este otro pedo. No, el tipo solamente dijo, I'm Mexican. O sea, para un mexicano eso es sencillo. Para un mexicano es sencillo entender la muerte. Facilito. Nosotros creemos que después de este mundo hay otro mundo más allá. Y que solamente te mueres cuando se olvidan completamente de ti. Nosotros para cada 1 de noviembre, bueno, 1 y 2 de noviembre, le dedicamos ofrendas a nuestros muertos. Le adornamos sus tumbas con diseños florales. No, nosotros para la muerte, una chulada. Ahora, el pasado mes de octubre, ya tiene unos cuantos mesillos que pasó, la compañía Nike
sacó una colección de tenis que se llama Para mi familia. Pues locos, estos tenis eran conmemorativos al Día de los Muertos. Sacó 4 pares. 3 los pasé como que escasos. Pero hay un par que me habló, locos. Me habló así porque si tú que te gustan los tenis, y ya saben que mi canal de tenis, ¿no? Si a ti que te gustan los tenis no te habla el par que te acabas de dar, no lo compres, loco. No lo compres porque va a ser dinero malgastado. Lo estás comprando por el high de otra persona o por lo que dice una persona de tenis, por eso lo estás comprando. No, cómpralo porque te habla. Bueno, para no enrollarnos más en este ambiente, Nike sacó esta colección. De estos 4 pares, el único que a mí me habló directamente fue este Blazer 77. Podemos ver detalles en color negro en la parte del talón. Pequeño letrero de Nike. En la parte de la lengüeta, tipo gamuza. Y la etiqueta de Nike. Aquí ya te está empezando a hablar este par. Si a ti no te ha empezado a hablar, a mí ya me empezó a hablar. Encontramos el papel picado. Pues algo que nosotros lo miramos y así, mira. Así nos pone en México, locos. Así, rápido, cabrón. Nos pone en México rápidamente. Ahorita que les estaba platicando que nosotros adornamos las tumbas con diseños florales. Una de las principales flores que ponemos aquí en Estados Unidos la conocemos como marigold. En México la conocemos como cempasúchil. En mi querido TR, en mi Guanajuato, querido mano bendita de Dios, la conocemos como flor de muerto. Aquí lo puso Nike. No, hombre, locos. Cuando yo miré eso, dije, no, los quiero, viejo. Los quiero y me los quiero dar. Bueno, todo lo demás, loco, es un craquelado. Lo que tiene es un upper completamente en blanco con un craquelado especial. Este tenis al pasar del tiempo se te va a descarapelar y te va a mostrar otro color diferente. Eso es en la parte de la punta, en la parte del sush, en los costados, en un costado y en la parte del talón. En la parte del interior podemos encontrar flor de marigold. Bueno, locos, todo el tenis está tipo craquelado. Miren, en mi Guanajuato nosotros nos dedicamos al cultivo. La tierra es salitrosa, una tierra seca. Como pueden ver, como estas partiduras, así se arma la tierra en mi Guanajuato. Se parte toda la tierra. Y van a creer que con un poco de lluvia en el mes de junio y una buena semilla, locos, da vida a esa planta. Sale una planta bien hermosa. Así es la tierra salitrosa en mi estado, locos. Por eso fue por lo que este par me habló fuertemente. En la parte que cambia el color, locos, esto más que nada yo lo tomé la forma de pensar que vas agarrando, pero que nunca olvidas tus tradiciones. Pero es la forma como vas cambiando, loco. Yo no lo voy a descarapelar para saber el color que va a salir en la parte de adentro, porque es el paso del tiempo, es la experiencia que te da la vida. Yo quiero que esto se lleve el tiempo, locos, como mi vida, que se va apagando poco a poco. Así quiero que se vaya descarapelando esto, porque para esto la compañía de Nike tal vez lo hizo, para ir formando el tiempo de la vida. En la parte del talón podemos ver aquí que también con el tiempo se va a ir descarapelando. Y locos, así es como nos vamos apagando, hermanos. Con un puro par de zapatos, yo descubrí que así se acaba la vida, hermanos. No sé si sean los significados correctos de este par, pero esto fue lo que a mí me habló. Y les digo que extraño un chingo mi México, cabrones. Extraño un chingo mi México, así como quiero volver. Lástima, locos, ahorita no se puede volver. No por el pinche virus, o sea, otros motivos no se puede volver. Pero le mando un fuerte saludo bien especial a mis amigos. A todos mis amigos, cabrones. Los quiero un chingo. Los voy a mencionar en este video, locos. Agustín, los Chicanos, el Pacas, José. Perdón si se me pasa uno, pero es el sentimiento que tengo. Este parte habla, y a mí me habla desde mi familia, desde mis tradiciones, de todo, hermanos. Espero que ningún mexicano se sienta ofendido con este video.
o algo por el estilo, no fue la intención. De un mexicano a otro, cabrón. Más nada. Locos, los quiero y me quedo corto. Pero si me la acuerdo, ¿para qué los quiero? Perdón por el sentimiento, locos. Hasta luego.